alegría el ser parte de la Escuela Sabática, un programa en el que podemos compartir la fe, participar de la misión mundial de la Iglesia y estudiar juntos la Biblia. Hope Media Honduras te da la bienvenida a la Escuela Sabática. Bendiciones, mis amados hermanos, y feliz Santo Sábado una vez más en este lugar especial que amamos tanto, que es nuestra Escuela Sabática, el culto de adoración a nuestro Dios. Y una vez más, muy bienvenido, querido hermano y hermana, donde quiera que usted nos esté sintonizando o que nos vaya escuchando a través de la radio en su automóvil o en su casa, en la televisión. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy es un sábado muy especial y queremos darle a usted una cordial bienvenida, pero también motivarle para que comparta este enlace con las personas que usted quiere, para que juntos vayamos al reino de los cielos. Y para empezar este programa y dedicarlo en las manos de nuestro Dios, ¿qué le parece si me acompaña en esta palabra de oración? Querido Padre Celestial, esta mañana pongo en tus manos de amor este programa, pero también la vida de cada uno de mis hermanos. Bendíceles, Dios, donde quiera que estén, y sin importar cuál es la necesidad que nuestra familia espiritual esté atravesando, en ti encontramos la solución a nuestras necesidades. Por eso, Dios, hoy le pido su bendición por cada familia, por cada hermano aquí presente y pendiente de este programa de Escuela Sabática. Que tu bendición sea con ellos, que tu amor inunde sus corazones. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sigue en sintonía de Hope Media Honduras, llevando esperanza. Ha llegado el momento para que alabemos juntos el nombre de nuestro Dios. Por eso le invito para que cantemos este siguiente himno. Feliz el día en que escogí servirte, mi Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy con obra y voz. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí salud de mi alma enferma fue. Del mundo oscuro ya salí, de Cristo soy y mío es Él, su senda con placer seguí, resuelto a serle siempre fiel. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí salud de mi alma enferma fue. Reposa débil corazón, a tus contiendas pon ya fin. Tendrás más noble posesión y parte en superior festín. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí salud de mi alma enferma.
Y después de alabar el nombre de nuestro Dios, ha llegado el momento muy especial, ese momento en el cual esperamos el relato de la historia del misionero. Hoy lleva como título Romanos 5. Acompáñeme para ver de qué trata este relato. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. But God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Christ died for us. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Romans 5 verse 1 to 6 and verse 8. Y ahora ha llegado el momento muy especial para que entremos una vez más al repaso de la lección de este santo sábado. Esta semana llevó como título Las reglas del conflicto, y una vez más nuestro invitado especial, el pastor Robert Costa, está con nosotros para comentarnos y brindarnos este repaso. Usted mucha atención, y el pastor Costa está con nosotros en este repaso. Gracias por acompañarnos en Lecciones de Vida o Lecciones de la Escuela Sabática. El conflicto cósmico afecta a cada ser humano a diario y al universo en general. Satanás intenta usurpar la adoración que se le debe solamente a Dios, pero al final será derrotado. La lección de hoy subraya 3 nociones principales. Número 1. El conflicto cósmico no es una batalla dualista de poderes omnipotentes. El conflicto cósmico se centra en la perfección moral del carácter de Dios. El conflicto no involucra a 2 poderes igualmente independientes que luchan por una guerra interminable, ya que Lucifer fue creado originalmente por Dios y decidió cuestionar el carácter de su creador.
El segundo punto de la lección es que el conflicto cósmico involucra al pueblo de Dios. Todo el universo siente los efectos del conflicto cósmico. En el cielo, Cristo fue el objeto principal de la rebelión de Lucifer. En el desierto, Satanás cuestionó la filiación de Jesús. Sin embargo, Jesús salió victorioso y tiene el poder de hacernos hijos e hijas de Dios. Número 3. La resolución del conflicto cósmico no podía ser prematura. Llegaría un día en que Dios finalmente pondría fin al mal y pondrá fin al mal. Mientras tanto, se permite que el mal llegue a su madurez para que todos los seres creados puedan ver en su verdadera luz las falsas acusaciones que se han hecho contra el gobierno divino. En resumen, ¿de qué manera el hecho de que nos enfrentemos a diario a los efectos del conflicto cósmico debería hacernos aún más conscientes y dispuestos a depender de Dios en todo momento? En un momento más regresaré. Toma tu Biblia, ábrela en Génesis capítulo 3, por favor, y ya estaremos para estudiarla juntos. He aquí la maravillosa promesa pronunciada por Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La gran controversia entre Cristo y Satanás está en el centro de la teología bíblica. Aunque la idea de un conflicto cósmico entre Dios y las criaturas celestiales que han caído y se han rebelado contra Él es un motivo destacado de las Escrituras y también prevalece en gran parte de la tradición cristiana, muchos cristianos la han rechazado o descuidado por completo. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, el tema de un conflicto cósmico es que el reino de Dios se opone al diablo y sus ángeles, pues no es algo que podamos descuidar sin perder la esencia misma de las narraciones bíblicas. Tenemos que tener esto en cuenta. Es el gran marco, es el big picture, como dicen en inglés. Por ejemplo, los evangelios contienen numerosas referencias del diablo y los demonios que se oponen a Dios. Y para empezar nuestro estudio hoy abordaremos cómo se podría responder a las siguientes dos preguntas en base a algunos pasajes bíblicos cruciales. Número 1, ¿dónde enseña la Escritura que existe un conflicto cósmico entre Dios y Satanás? Y número 2, ¿cuál es la naturaleza de ese conflicto según las Escrituras? Vamos a ver esto. Jesús habló claramente acerca de este conflicto. ¿Cómo nos ayuda esta parábola a entender la existencia del mal en nuestro mundo? Vamos a San Mateo capítulo 13. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Jesús cuenta la historia aquí de un agricultor que siembra solo semillas buenas en su campo. Sin embargo, la cizaña brota entre el trigo. Y al ver esto, los criados del propietario le preguntan: Señor, ¿no sembraste la buena semilla en tu campo? ¿Por qué tienes cizaña? Esto se asemeja a la pregunta que se oye a menudo acerca del problema del mal. Si el mundo era perfecto cuando salió de las manos de Dios, ¿por qué hay enfermedad en él? Bueno, Jesús dijo en San Mateo capítulo 13 lo siguiente. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Y él dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadle manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será al fin de este siglo, o sea, al fin del mundo. ¿Sabes que esta historia ilumina la naturaleza del conflicto cósmico? El amo responde a la pregunta de su criado y dice: un enemigo ha hecho esto.
Y más adelante Jesús identifica al que siembra la buena semilla como al Hijo del Hombre, que es el propio Jesús, y explica que el campo es el mundo y que el enemigo que sembró la cizaña es el diablo, describiendo explícitamente un conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. ¿Por qué existe el mal en el mundo? El mal es el resultado del enemigo, el diablo, que se opone al amo. Un enemigo hizo esto. Y esta respuesta, sin embargo, provoca la siguiente pregunta. ¿Quieres que vayamos y la arranquemos? En otras palabras, ¿por qué no desarraigar el mal inmediatamente? El amo dijo entonces, no, para que al sacar la cizaña no arranquen también el trigo. Dejen crecer juntos lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, arranquen primero la cizaña y aten a manojos para quemarla, pero junten el trigo en mi granero. Según la parábola, Dios acabará finalmente con el mal, pero desarraigarlo antes de tiempo provocaría daños colaterales irreversibles que perjudicarían el bien. ¿Cuáles son los riesgos de arrancar ahora la cizaña que está en medio del trigo? Al mismo tiempo, ¿por qué el hecho de no arrancarla no significa que debamos ser indiferentes? ¿Que debamos ser indiferentes ante el mal? Bueno, existe otro interrogante que es paralelo al de la parábola. ¿Por qué hay cizaña en el campo si el dueño plantó solo semillas buenas? Si Dios creó el mundo completamente bueno, ¿cómo surgió aquí el mal? Vamos al comienzo, Génesis 1:31, y nos dice así la Escritura. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Qué revelan las palabras de Dios acerca de la creación cuando Dios terminó? ¿Y por qué es importante la respuesta a esta pregunta? El mundo era bueno en gran manera cuando Dios lo creó. Y en Génesis 1 no hay, mejor dicho, ningún indicio de maldad en la creación de este planeta por parte de Dios. ¿Cómo entonces llegó el mal a la experiencia humana? La misma Biblia tiene la respuesta. En el libro de los comienzos, Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amados, en este relato vemos mentiras dichas por la serpiente antigua de Apocalipsis 2, identificada allí como el diablo mismo, acerca del carácter de Dios. La serpiente primero utiliza una pregunta para poner en duda el mandato de Dios, casi invirtiendo en esa pregunta lo que Dios había ordenado. Y luego desafía directamente lo que Dios había dicho, asegurando a Eva, no morirás. Alguien, la serpiente o Dios mintió a Eva. ¿Quién ahora debería decir a quién creería? Y aquí y en otras partes de la Escritura, la naturaleza de este conflicto tiene que ver principalmente con qué y a quién creer, lo que en sí mismo está integralmente relacionado con el amor. Ello se debe a que nuestro concepto acerca de alguien, qué clase de persona es y si se puede confiar en ella, influye profundamente en nuestra decisión de amar y confiar en ella, y en este caso, de escucharla y aceptar lo que nos diga. Y ahora nuestro versículo de memoria leído al comienzo, Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti y la mujer, y tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La declaración hecha por Dios a la serpiente de que el descendiente de la mujer, refiriéndose al Mesías, aplastaría la cabeza de la serpiente, es identificada a menudo como el primer evangelio o protoevangelio de las Escrituras. ¿Cómo refuerza esto la realidad del conflicto y al mismo tiempo nos da esperanza en medio de él?
Regresemos un poquito más en el tiempo y vayamos al origen del conflicto en el cielo. Génesis 1 al 3 demuestra que el mal existía antes de la caída de Adán y Eva. El mal ya había aparecido en vista de la designación del árbol del conocimiento del bien y del mal. Luego la serpiente, el diablo, acusó a Dios de mentir cuando él era quien estaba mintiendo. La existencia de la serpiente junto con su mentira muestra la realidad de la existencia del mal allí. Por lo tanto, la presencia del mal es manifiesta incluso en el Edén y antes de la caída. Mira lo que dice Ezequiel 28. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Según este pasaje, el origen del mal y del conflicto cósmico comenzó en el cielo. Antes de caer, el ser que llegó a ser conocido como Satanás era un querubín o ángel protector. Además de ser identificado como un querubín, era el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Y estaba en el Edén, en el huerto de Dios. Ninguna de estas cosas podía decirse del rey de Tiro, ni de ningún otro ser humano. Por lo tanto, sabemos que en este texto se describe la caída de Lucifer. Los siguientes versículos nos arrojan más luz sobre el gran conflicto. Isaías 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Según Isaías 14, Lucifer decidió exaltarse y hacerse semejante a Dios. Y este versículo complementa lo que vimos de Ezequiel 28, donde se dice que su corazón se enalteció a causa de su hermosura, lo que debería haberlo llevado a glorificar al Dios que lo hizo hermoso. En cambio, se volvió orgulloso. Pero aún ese orgullo lo condujo a pretender ocupar el lugar de Dios y a calumniarlo. La expresión hebrea traducida como contrataciones o intenso trato comercial en Ezequiel 28 también significa calumnia, una indicación de cómo Satanás opera contra Dios y contra nosotros, calumniando. ¿Sabes que el afán de Satanás por usurpar el trono de Dios también se revela en los relatos de Mateo 4 y Lucas 4 acerca de las tentaciones de Jesús? En el sorprendente encuentro entre Jesús y el tentador se revela mucho acerca de la naturaleza del conflicto. Y aquí vemos la realidad en la gran controversia entre Cristo y Satanás, pero representada en términos crudos y gráficos. Dice que el Espíritu había guiado a Jesús al desierto con el propósito expreso de que Jesús fuera tentado por el diablo. Y antes de afrontar ese encuentro preestablecido, Jesús ayunó durante 40 días. Y cuando el diablo llegó, tentó a Jesús para que convirtiera las piedras en pan, tratando así de aprovechar el hambre extremo de Jesús. Pero el Señor respondió a esta tentación con las Escrituras y la estratagema de Satanás fracasó. Luego, en un intento de hacer que Jesús actuara presuntuosamente, el diablo lo tentó a arrojarse desde el pináculo del templo. Satanás tergiversó las Escrituras para sugerir que si Jesús era realmente el Hijo de Dios, los ángeles lo protegerían. Pero interpretando correctamente la Escritura, Jesús vuelve a contrarrestar la tentación. Y ahora tenemos la tercera tentación que revela claramente lo que el diablo está tratando de lograr. Quiere que Jesús lo adore. Es que Satanás intenta esta vez usurpar la adoración que solo se debe a Dios por ser el Creador. Y para hacerlo muestra a Jesús, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y luego afirma, todo esto te daré si postrado me adorares, si te postras y me adoras. De hecho, Lucas 4:6
un texto paralelo al de Mateo, el diablo afirma: toda esta autoridad te daré y su gloria, porque esto me ha sido entregado y yo lo voy a dar a quien quiero. Claro, Adán y Eva se lo regalaron. Y una vez más Jesús contrarresta la tentación con las Escrituras y de nuevo Satanás fracasa. En estos tres casos, Jesús utilizó las Escrituras para defenderse de los ataques del enemigo. Efesios 6:12 nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, de este mundo de las tinieblas, contra malos espíritus en los aires. Aunque no deberíamos vivir con temor, ¿por qué debemos recordar siempre la realidad de la lucha que se libra a nuestro alrededor? Debemos estar atentos, en guardia todo el tiempo. Hemos visto algunos pasajes que revelan un conflicto cósmico entre Dios y Satanás. Pero ¿cómo es posible tal conflicto? ¿Cómo podría alguien oponerse al Dios omnipotente? Si el conflicto cósmico fuera una mera cuestión de poder, habría terminado antes de empezar. Debe pues ser de otro tipo. Y de hecho las Escrituras revelan que el conflicto es una disputa en torno al carácter de Dios. Un conflicto acerca de las acusaciones difamatorias hechas por el diablo contra Dios, en el sentido de que, entre otras cosas, este no es totalmente bueno y amoroso. Estas afirmaciones que el diablo lanzó allí en las tres tentaciones no pueden ser contrarrestadas mediante el poder o la fuerza, sino comparando los dos caracteres en pugna. Aquí una cita reveladora de alguien a quien Dios le mostró en visión más detalles del gran conflicto. Te recomiendo este libro, El conflicto de los siglos. En su trato con el pecado, Dios solo podía emplear la justicia y la verdad. Satanás podía usar lo que Dios no podía usar, la adulación y el engaño. Satanás había tratado de falsificar la palabra de Dios y había representado de un modo falso su plan de gobierno ante los ángeles y sostenía que Dios no era justo al imponer leyes y reglas sobre los habitantes del cielo, que al exigir sumisión y obediencia de sus criaturas solo estaba buscando la exaltación de sí mismo. Pero eso debía ser puesto de manifiesto ante los habitantes del cielo y ante los de todos los mundos, que el gobierno de Dios era justo y su ley perfecta. Satanás había hecho aparecer como que él mismo estaba tratando de promover el bien en el universo. Todos debían llegar a entender el verdadero carácter del usurpador y su objetivo real. Debía tener tiempo para que se manifieste por medio de sus obras malignas. Tremenda cita. El plan del diablo ha sido desde el principio hacer creer que a los seres humanos que Dios no es realmente justo y amoroso y que su ley es opresiva y perjudicial para ellos. Y tristemente muchas iglesias están metidas en esto, creyendo esa misma mentira. No es de extrañar que Jesús se refiera al diablo como el mentiroso y padre de mentira. Por el contrario, Jesús vino para dar testimonio de la verdad y contrarrestar las mentiras y calumnias de Satanás y para derrotar, en última instancia, destruir al diablo y su poder. Apocalipsis 12, 9 y 10 identifica a Satanás como la serpiente antigua, como el que en la corte celestial acusa al pueblo de Dios. También lo identifica como el dragón gobernante que engaña al mundo. Y la palabra traducida diablo significa simplemente calumniador, mostrando una vez más que la naturaleza del conflicto tiene que ver con creencias, incluyendo creencias acerca del carácter de Dios. Finalizo con esta cita de mi autora favorita, seguida por algunas preguntas de reflexión. Está nuevamente el libro Conflicto de los Siglos, que para poder entender realmente este gran conflicto, te recomiendo este libro, unido a la Biblia. Nos dan una vislumbre clara acerca de lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que ocurrirá. Dice: nada se enseña con mayor claridad en las Escrituras que el hecho de que Dios no fue nada responsable de la aparición del pecado, de que no hubo retención arbitraria de la gracia divina, ningún error alguno en el gobierno divino que diera lugar al surgimiento de la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es misterioso, inexplicable. Excusarlo equivale a defenderlo. De haber sido aniquilado inmediatamente, aquellos habrían servido a Dios por miedo antes que por amor. La influencia del engañador no habría quedado destruida del todo, ni el espíritu de rebelión habría sido extirpado por completo.
Se debía permitir que el mal llegase a su madurez. Para el bien del universo entero, a través de las edades sin fin, Satanás debía desarrollar más plenamente sus principios para que todos los seres creados pudiesen ver en su verdadera dimensión los cargos contra el gobierno divino, para que la justicia, la misericordia de Dios y la inmutabilidad de su ley pudiesen quedar para siempre más allá de todo cuestionamiento. Así es, ¿por qué un conflicto en relación con el carácter es más significativo que uno en torno al mero poder, al simple poder? ¿De qué manera la comprensión de la naturaleza del conflicto hace visible, por así decirlo, las formas en que tu vida, mi vida, podría ser un microcosmos del conflicto cósmico? ¿Cómo estás experimentando la realidad de este conflicto? ¿Cómo deberías responder para mostrar de qué lado estás realmente? Cada día estamos siendo probados. Cada día somos espectáculo al universo, mostrando de qué lado estamos. En nuestra mente, en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Oremos, Padre Celestial. Gracias porque aunque el conflicto ruge, aunque hay enemigos poderosos, sabemos que por cada ángel maligno hay 2 ángeles del Señor que nunca cayeron. Y estamos en ventaja, porque tenemos todo el poder de Dios y a disposición el Espíritu Santo y a Jesús que le dio en la cabeza al enemigo y pronto será su destrucción total. Mientras tanto, estamos en este mundo que es terreno todavía del adversario, donde lo reclama para sí, en este gran conflicto. Y queremos pedirte una cosa, que nos ayude a ser leales a ti, fieles ciudadanos de tu reino, mostrar claramente de qué lado estamos, que nuestras acciones reflejen lo que está en nuestros pensamientos, para que podamos ponernos siempre en línea, en armonía con tus principios divinos y con la mente de Dios. Bendícenos, queremos ser triunfadores, tú lo sabes, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos y amigas, todo el tiempo que tenemos por hoy. Nuevamente llegó el momento de despedirnos, será hasta el próximo programa. Será la próxima semana de Lecciones de Vida, o puedes volver a repetirlo, a verlo durante la semana por internet. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranata, Dios te bendiga. Gracias, Pastor Costa, por brindarnos ese repaso tan maravilloso. Pero gracias sobre todo, querido hermano y hermana, a usted por estar pendiente de este programa. Saludos a lo ancho y largo de nuestro país, que siempre envían sus mensajes felicitando por este programa y también por sus pedidos de oración. Cada uno de esos mensajes es leído. Si usted tiene alguna petición, puede escribir en nuestras redes sociales y nosotros estamos pendientes para orar por sus peticiones. Ahora me despido de usted de este programa de Escuela Sabática una vez más con palabra de oración. Querido Dios, muchas gracias por permitirnos estudiar su palabra libremente. Que tu paz y que tu gracia, buen Dios, bendiga la vida de cada uno de mis hermanos donde quiera que estén. Porque lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. No se mueva de sus asientos ni deje la sintonía, porque a continuación viene nuestro programa especial y lo más importante de este sábado, el culto divino y el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga a todos. Sigue en sintonía de Hope Media Honduras, llevando esperanza.